Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo cambiar un disco duro de un Mac Mini de mediados de 2012. En primer lugar, ¿qué herramientas vamos a necesitar para cambiar el disco duro? Pues vamos a necesitar como mínimo un destornillador Torx del número 6, otro destornillador Torx del número 8 y esto no es indispensable, pero es muy recomendable para no cargarnos ningún conector ni ninguna conexión interna, que es una paleta, no sé cómo es el nombre técnico, una pieza de plástico que lleva un extremo más fino y por supuesto también un disco duro de la capacidad que deseemos, 1 tera, 2 teras. El disco duro, sobre todo, tiene que ser de tamaño 2,5 y de grosor 7 milímetros. Recalco esto del grosor porque más adelante en el vídeo veremos que es importante. Porque hay discos de 2,5, hay de 9 y de 7 milímetros. Y me parece que ahora también hay los SSD son de 5 milímetros. Así que es una cosa a tener en cuenta. Bien. Una vez que ya tenemos todo el material dispuesto, vamos al lío. Lo primero es colocar el Mac Mini en una superficie limpia, a ser posible de madera, de material blando. Esto de que esté limpia y que sea un material blando como la madera es importante para no rayar el Mac Mini, ya que es de aluminio y es un material que se raya bastante fácil. Así si pillamos algo de polvo o alguna piedrecilla entre la mesa y el ordenador, lo podemos rayar al moverlo. Lo primero, le damos la vuelta, lo colocamos firmemente en la mesa y retiramos la tapa para acceder al interior. La tapa se quita girando. Si veis los puntos que tiene serigrafiados en el metal, mueves el punto hacia la izquierda y nos ayudamos de la pala para quitar la tapa. Y ya podemos acceder al interior. Lo primero que tenemos que quitar es el ventilador con el destornillador del número 6. Son 3 tornillos. Hay que guardar los tornillos con cuidado en un sitio que no lo vayamos a perder. Es importante. Una vez más nos ayudamos de la pala y que retiramos el ventilador. Hay que tener cuidado de no tirar, una vez quitado los tornillos, no tirar, porque hay que quitar primero la conexión. Para esto viene muy bien la paleta. Vamos a llamarla paleta a partir de ahora porque no sé cómo llamarla. Una vez quitada la conexión, retiramos el ventilador. Ahora lo siguiente que hay que quitar es la antena wifi, que es toda esa rejilla metálica. Aquí va a haber que usar el destornillador del número 8 para retirar los 4 tornillos. Repetimos el mismo proceso que anteriormente con el ventilador. Guardamos los tornillos para no perderlos todos juntos. Lo mejor es agruparlos por el orden que hemos ido quitándolos. Los 3 primeros juntos, los 4 primeros es la manera más fácil de acordarse luego a la hora de montar. A la hora de montar es el mismo orden pero a la inversa. Es la mejor manera de acordarse de dónde iba cada tornillo. Una vez más, la herramienta que mejor viene para retirar las piezas, la paleta. Hay que tener cuidado para no tirar porque la antena tiene una conexión que se muestra al retirar la rejilla. Levantamos un poco la rejilla y vemos la conexión. Va a presión, tiene un cabezal dorado, hay que meter la paleta en el cabezal dorado para retirar la antena del todo. Apartamos la antena. También podemos aprovechar ya que desmontamos a limpiar un poco el polvo que hay dentro. Aunque la verdad es que este
ordenador no coge mucho polvo. Ahora lo siguiente, retiraré la pieza de plástico de la izquierda que lleva un tornillo. En este caso es el número 6. Esta pieza hay que retirarla porque justo tapa las conexiones de los discos duros que están debajo de esa esquina en ángulo que termina la pieza. Justo tapa las conexiones de los discos, pues hay que retirarla. Una vez retirada la pieza ya quedan libres las conexiones de los discos. Este disco va simplemente a presión. Lo primero es quitar las dos conexiones. Bueno, con quitar su conexiones vale. Y entonces lo sacamos. Y ya está. Simplemente no va atornillado ni nada. Simplemente va a presión. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar los tornillos de sujeción del disco. Quitar también el cable de conexión, que es el SATA que va del disco a la placa. Para retirar este cable, antes de tirar de él, hay que quitar la pegatina que lleva, digamos que asegura la conexión con el disco del cable, entre el cable y el disco. Lleva una pegatina, primero hay que retirarla con cuidado para luego poder aprovecharla y volverla a pegar en el disco nuevo. Ahora quitamos los tornillos. En otros tutoriales o en otras páginas lo que hacen es desmontar la placa y todo, y desmontan el disco, el ordenador entero. Pero yo creo que no hace falta, simplemente con quitar las piezas para acceder a las conexiones de los discos, luego el disco sale muy bien él solo. Una vez que hemos quitado los tornillos, retiramos la pegatina protectora del disco. Esta pegatina es la que protege la electrónica del disco, para que no se me llene de polvo, para proteger también un poco del calor. Como está en contacto con el otro disco duro, la retiramos con cuidado para aprovecharla para el disco duro nuevo. Pegamos el plástico protector en el nuevo disco duro, teniendo en cuenta que la pegatina tiene posición. Hay que respetar el lado de la conexión y el lado de los tornillos, que la pegatina va perforada. La pegatina, el plástico protector ya va perforado para dejar pasar los tornillos. Una vez que tenemos colocado el plástico, colocamos la conexión y pegamos la pegatina esta de refuerzo y que lleva el plástico, digamos, para asegurar bien la conexión. Una vez con el disco nuevo ya preparado, con la conexión SATA y el plástico protector colocado, lo introducimos en el hueco del anterior disco. Y aquí es cuando la matan, porque yo me equivoqué al comprar el disco y compré un disco de 9 milímetros en lugar de 7 milímetros de grosor. Con lo cual, digamos que el Mac Mini lleva una estructura donde los tornillos tienen que encajar para que los discos queden separados y no se toquen. Digamos que pueda fluir el aire entre ellos. Entonces, esos huecos están hechos para un disco de 7 milímetros de grosor. Con lo cual, el disco duro que compré de 9 milímetros de grosor no entraba en esos agujeros. Con lo cual, ¿cuál fue la solución? Pues quitar los tornillos, digamos los tornillos que sirven para acoplar a la estructura del Mac Mini, los dos tornillos que lleva en un lateral del disco duro, y al quitar los dos tornillos, pues ya el disco entraba. Contrar de esto, pues que claro,
el disco está, digamos, suelto dentro de la caja. Pero bueno, como luego al dar la vuelta el disco duro queda pegado abajo, evitamos el problema de que, aunque esté sin tornillos, se toquen los discos entre sí, con lo cual el problema el posible problema de calentamiento no va a existir. Lo único pues que está suelto en la caja, claro. Hay que tener cuidado de no... Como es un ordenador sobre mesa, tampoco se va a mover. No le va a pasar nada al disco. Lo único que hay que tener cuidado es no darle un jetazo al ordenador, darle un golpe brusco, porque un disco mecánico, si se mueve, pues puede dar error de lectura o se puede llegar a romper. Pero vamos, hasta la fecha hice el cambio hace ya 6 meses y no he tenido ningún problema. Y el disco funciona perfectamente y el ordenador también. Con lo cual no tuve, una vez que ya estaba con el ordenador abierto y todo, no me apetecía volver a cambiar el disco, debo que me devolviera el dinero en Amazon, que lo había podido hacer sin ningún problema. Pero ya que lo tenía, dije, a grandes problemas, grandes soluciones. Le quité los tornillos y entró. Una vez con el disco ya bien encajado, lo conectamos a su conexión. Es importante respetar las conexiones, o sea, no cambiarlas. El disco principal siempre tiene que estar en la conexión que viene de serie, que es la de la izquierda, digamos la ficha negra, no la ficha marroncilla. Eso es importante también a la hora de cambiar discos o sustituir o poner dos. Por ejemplo, este Mac Mini venía solo con uno y lo cambié por un SSD y ya después el antiguo lo he cambiado por uno de 1 TB. Pero siempre es importante el disco principal que vaya en su conexión y el secundario en la otra. Una vez está conectado el disco, colocamos la pieza plástica. Una vez bien posicionada la pieza, colocamos los tornillos. Pues está bien guardar los tornillos por grupos según los vamos quitando, porque luego a la hora de montar es simplemente el orden inverso y no tenemos que recordar qué pieza lleva cada tornillo ni cada tornillo qué pieza. Colocamos la antena, lo primero la conexión antes que atornillar, si no es imposible. Hay que tener un poco de paciencia, no está muy accesible. Una vez colocada la conexión, plegamos el cable bien y lo metemos debajo de la antena para que luego la pieza metálica encaje bien en el mecanizado que lleva la carcasa. Encaja perfectamente. Una vez que la tenemos bien encajada, que no sobresalga, sobre todo que quede bien plana. La rejilla queda muy bien alineada con lo que es la carcasa del ordenador. Es importante para que luego la tapa cierre bien. Colocamos los tornillos. Cuando volváis a colocar los tornillos, no hace falta que hagáis fuerza. Simplemente con que lleguen al tope y vale. Y no es nada. No estáis apretando tornillos de un coche ni de algo mecánico, es electrónica. Con lo cual el par de aprietes es muy ligero. No os paséis porque podéis partir o el tornillo, que sería el mal menor, o algún componente electrónico. Daos cuenta que esto atornilla en plástico muchas veces, atornilla directamente la placa, algunos tornillos, con lo cual no hagáis mucha fuerza, simplemente que quede preto y cuando notéis el tope dejáis de apretar, porque es algo que no va a soportar ningún esfuerzo ni nada, con lo cual es mejor no pasarse. Y por último colocamos el ventilador. Primero conectamos la conexión a la placa y una vez bien conectado lo posicionamos. Tiene un tornillo de referencia que es más largo y con ese tornillo se coloca bien. Y ya pues colocamos los otros dos tornillos más cortos y los fijamos. Siempre es bueno al atornillar ir poniendo los tornillos alternativamente. No coger uno, fijarlo hasta el fondo, el siguiente hasta el fondo, no, es mejor ir poco a poco para que la pieza quede bien colocada. Y ya estaría todo. Solo quedaría ya colocar la tapa. Como veis, ha sido bastante fácil y sencillo. Más que un tutorial, pretendía que vierais cómo lo he cambiado yo, los problemas que me han surgido, sobre todo los puntos a tener en cuenta importantes. Ya veis que es muy fácil
y no tiene que dar miedo, aunque al abrir el ordenador parece todo muy delicado, pero la verdad es que está muy bien construido por dentro, casi es más bonito por dentro que por fuera y gracias a eso es fácil de reparar. Una pena que el nuevo modelo esté todo soldado y no se pueda reemplazar nada. Así que eso, espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.